Te amamos y te bendecimos, Señor, sobre la vida de tu pueblo. Bendecimos a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos a nuestros hermanos que están en sus hogares, que por una razón muy especial no pueden llegar a buscarte a un lugar, Señor. En el nombre de Jesús. Vamos a aprovechar, hermana y hermano, unos minutos. Yo he estado tratando ahí de leer un poquito algunos versículos y siempre hay versos en la Biblia que se les llaman versos paralelos. Dialoga un verso con otro, aunque hayan escrito los versos en distintas épocas, distintas personas. Lo maravilloso es cómo el Espíritu Santo de Dios los pone en una conexión. Tal vez es a lo que se le ha dado en llamar texto y contexto. Un texto explica el otro texto o lo complementa. Un texto, decía nuestro pastor, sin contexto es puro pretexto, ¿verdad? Es solo dar una palabra sin un fundamento. Yo quisiera aprovechar tal vez para hablar un poquito acerca, hermano, de aprender a esperar en la bondad de Dios. Pero solamente hay un lugar en donde se puede esperar en la bondad de Dios, que es en la tierra de los vivientes. Me llamó la atención, hermano, que dos salmos, uno habla de la tierra de los vivientes y el otro habla de la tierra del olvido. Y pienso, hermano, que es opcional. Usted sabe que la salvación es incondicional, no depende del hombre, depende de Dios. Y es Dios, hermano, el que de alguna manera genera su poder para que todos aquellos que Él ha predestinado desde antes de la fundación del mundo puedan conocerlo. Mueve todas las circunstancias necesarias para que podamos llegar al conocimiento de Él. Son temas bien complejos porque a eso se le llama predestinación. Pero hay preordenación también. Quiere decir que al que Dios tiene programado para salvación también tiene voluntad, tiene libre albedrío, tiene que aprender, hermano, a someterse a la voluntad de Dios para que el plan perfecto de Dios se cumpla, si no en un 100%, en un buen porcentaje. Entonces Dios va caminando con nosotros y a medida que vamos entendiendo su plan salvador personalmente, Él va proveyendo lo necesario. Fíjese que la provisión no es para que vivamos en la tierra los días que querramos, sin problemas, sino la provisión de Dios es para que el programa de Dios se cumpla en nosotros. Él va a ir proveyendo todo lo necesario, pero para que vayamos siendo perfeccionados. Yo creo, hermano, que no nada más Jesús vino a la tierra a pagar un precio que nadie podía pagar. Nadie. Solo Él pudo haber pagado con precio de sangre sin pecado. Ahora, vamos a leer el Salmo 88, 11 y 12. Dice la palabra del Señor: será contada, Salmo 27, 13 y 14, después leemos este. Salmo 27, 13 y 14 dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Después dice: aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. En algunas versiones, hermano, no dice si no creyese, sino dice si no hubiera creído que había de ver
Es cuestión de tiempos y de interpretación, ¿verdad? Si no creyese o si no hubiera creído que habría de ver la bondad de Dios. En el verso 14 dice, aguarda a Jehová, pero en otras versiones dice, aguarda o guarda al Señor. Cambia Jehová por Señor. La versión de las Américas utiliza mucho la palabra Señor, señorío, aquellos que están sometidos a la voluntad de Dios. Y en el Salmo 88, 11 y 12, que es el contexto, dice, será contada o se hablará en el sepulcro de tu misericordia, está preguntando, o tu verdad en el Abadón, se contará o se hablará en el sepulcro de tu misericordia, o de tu fidelidad en el Abadón, en el lugar de los muertos, en la morada de los muertos. Después vuelve a preguntar el salmista, ¿serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas? ¿Se darán a conocer tus maravillas en las tinieblas? Es otra interpretación. Y tu justicia en la tierra del olvido. Un poquito difícil, hermano, introducir esta palabra, porque para irla trasladando o ir dejándole sentido a por qué, hermano, existen estas dos, vamos a decir, dos estados en los que el hombre puede caer aquí en la tierra, yo lo quiero aplicar al plano terrenal. Aunque se nos enseñó, hermano, que hay una tierra de los vivientes fuera de esta tierra. Ahora, para ir, digamos, tal vez comprendiendo un poquito el pensamiento, vamos al libro de Génesis, capítulo 1, verso 1. En ese texto tan simple, pero es como una puerta de gran misterio, porque dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra cielos, usted va a la concordancia, es Shamaín, y la palabra tierra ahí es Aretz, A-R-E-T-Z. Si nosotros, hermano, estudiamos un poquito más el término, entenderíamos o entendemos por cronología que primero fueron creados los cielos. No dice el cielo, sino los cielos. Pablo da razón, hermano, de tres. Y da razón de que él fue partícipe de ir a ver, para ser testigo de que sí hay un paraíso viviente y un lugar que está fuera de del plano terrenal, pues. Ahora, cuando dice y la tierra hace ese conectivo o esa I ahí hace una separación muy enfática de la tierra. Pudo haber dicho, porque la tierra, usted sabe, hermano, que es parte de toda la creación universal de Dios. Los satélites ahora están buscando tierras parecidas a la nuestra. Algunos dicen que ya han encontrado, pero no hay una evidencia, no hay nadie que pueda dar una evidencia más real, más que fotografías, sondas espaciales y todo lo que usted sabe. Nosotros quizás solo podemos dar testimonio de los restos de la tierra que Dios creó. Porque la tierra que ahora estamos viendo y que cada día, hermano, se deteriora, está, como dice el libro de Romanos, con dolores de parto. Está en gran aflicción porque está en espera de que haya manifestación de los hijos de Dios. Por eso en Romanos 8:19 dice, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Es decir, esto es importante, hermano,
Porque se puede usted imaginar que cuando se está hablando de revelación aquí, el término es parecido al término que se utiliza cuando a Juan le van a quitar el velo de quién es Jesucristo en la etapa eterna. O sea, Juan había dejado de verlo por años, había envejecido y ahora iba a volverlo a ver y se lo iban a revelar de una manera sumo sacerdotal. Ya no eran sus ojos normales como normalmente él lo vio, sino eran ojos de otro tipo. Entonces, todas las características que él vio. Entonces, cuando se está hablando, hermano, acá de revelación, es una palabra paralela. Y si Cristo el Señor dice en Hebreos que Él no se avergüenza de decir que somos sus hermanos, ese es un término también que puede estar tipificando como el menosprecio o la vergüenza que hay en el universo a causa de que el hombre perdió la gloria que tenía. En el plano natural, usted sabe, hermano, que cuando uno ha caído bajo, cuando el pecado lo ha ido degenerando, deformando, uno llega a veces a ser la vergüenza de una familia. Uno puede llegar a ser la vergüenza de un matrimonio. Puede llegar a ser la vergüenza de una sociedad. Puede llegar a ser la vergüenza de una congregación. Y por eso, hermano, tiene que Dios utilizar uno de los factores más fuertes que hay, que es su poder. No poder angélico, no poder humano, sino que tiene que Él usar su propio poder para que el hombre salga de la vergüenza. Por eso, hermano, es importante lo que mi hermano decía al respecto de cuando se habla y se señala a alguien que ha sido afectado con el poder de Dios. Es interesante, digamos, a considerar que aparentemente unos han caído menos y otros han caído más, pero realmente todos hemos caído bajo. Solo el hecho, hermano, de nacer en esta tierra, ya eso es problema. Porque todo el que entra por vientre de mujer y viene a esta tierra, potencialmente viene con ya la muerte acompañada. Ya viene acompañado de la muerte en el plan en el que estamos. De tal manera que cuando Dios utiliza, digamos, actividades como la que hacemos, tenemos que ver dos cosas. Una, que Dios nos dé la fuerza y el poder para tratar de invitar a alguien para que conozca al que nos sacó a nosotros del pecado. Y si somos honestos, tal vez no lo digamos nos sacó, nos está sacando. Porque yo creo que usted todavía peca. Yo todavía peco. El que diga que no peca es el primer mentiroso. Entonces todos pecamos activa, pasiva, de alguna manera. No hay nadie que no peque, solo hay uno que no peca y es Dios, porque en Él no habita el pecado ni la maldad y en Él no hay tentación ni nada por el estilo. Es luz inaccesible. Es una luz que no puede entrar la tiniebla, aunque quiera. Entonces, ahí es claro, hermano, que hace una separación entre cielo y tierra, pero el conectivo ahí está diciendo que si está señalando la tierra es porque la tierra tiene algo especial, fue creada para algo especial. La tierra va a ser algo muy, muy, muy especial, porque según Génesis capítulo 1, sus versículos ahí va a poner iba a poner un lugar que iba a ser tierra fértil. Antes de llegar a ser tierra del olvido, iba a ser tierra fértil. El problema y el tema aquí, hermano, es que uno es el que convierte la tierra o en tierra fértil o en una tierra que todos pueden olvidar. Cuando usted lee doctrina al respecto de lo que los hebreos creen en relación a la herencia que les dieron, que es la tierra de Canaán, como anticipo, usted sabe que la tierra de Canaán son las arras para Israel, es en la mentalidad de un hebreo.
Es como cuando Pablo está hablando de que a nosotros se nos dieron las arras de nuestra herencia eterna, dándonos como señal el poder del Espíritu Santo. Y dicen, hermanos, los que han estudiado el término, que lo que hacía alguien para comprar una tierra, si no tenía todo el valor de la tierra, era que el dueño de la tierra metía un poquitito de tierra en una bolsita y se la daba a cambio del anticipo del valor total. Entonces, para Israel, hermanos, la tierra de Canaán, la tierra de abundancia, es el anticipo de que ellos creen que van a ser herederos de toda la tierra. Ahora, el cielo y la tierra son de Jehová. Pero en la mentalidad de ellos, digo ellos, hermano, porque así dicen los documentos, ellos creen que heredarán toda la tierra. Bueno, y que la tierra, el anticipo se lo dio Dios, desposeyendo a aquellos que los vomitó la tierra a causa de no saberla cultivar y corromperla. ¿Quiénes fueron? Fueron todas esas razas, hermano, malditas, los cananeos, los amorreos, todas esas razas, hermano, que por alguna razón Dios ya no quiso tener comunión con ellos. Hay preguntas, hermano, que muchos no captan. Incluso en la misma sociedad, los políticos, los geólogos, todos ellos, hermano, andan en la discusión de que por qué Israel reclama la tierra que tiene. Y que antes de que ellos la ocuparan, ya habían otros que habían ocupado la tierra. Por lo tanto, Israel no es dueño de esa tierra. Pero como la tierra tampoco es de los que le antecedieron a Israel, sino la tierra es del que la creó. Los cielos y la tierra son del Dios Todopoderoso, que fue el que la creó y a quien Él se la quiso heredar o se la dio en usufructo. Entonces la tierra, hermano, se la dio Él a Israel a consecuencia de que los que habían estado anteriormente no la valoraron y la tierra los vomitó. Dice que era tanto el peso del pecado, tanto las aberraciones, hermano, en que habían caído, que la tierra ya no quería ni siquiera que pusieran sus pies sobre ellos. Por eso usted va a encontrar algunos versículos por ahí donde dice que la tierra los vomitó. Es un término parecido al término que se habla en la iglesia de Laodicea. Qué fuerte es el término, man, porque está diciendo que también hay vomitados en el reino. No los soporta la tierra espiritual. Pero como el tema no es solamente eso, yo nada más estoy tratando, hermano, de dejar un pensamiento al respecto. Entonces Israel recibió los anticipos, como nosotros estamos recibiendo los anticipos de nuestra herencia eterna. Y tal vez nosotros, hermanos, no vamos a heredar toda la tierra, pero con que nos entreguen la posesión de toda nuestra tierra física, que es nuestro cuerpo, ya la hicimos. Porque de nada, hermano, nos serviría gobernar en territorios geográficos si no hemos aprendido ni siquiera a gobernar nuestra propia tierra. Eso es más importante. Entonces, en Génesis va a ser instalado un hombre en una tierra fértil que permitirá que su alma sea un alma viviente, un alma pensante, un alma que como regalo, hermano, su regalo más grande era que tenía comunicación de ida y vuelta con el que lo había creado. Podía entenderlo, podía oírlo, podía escucharlo. Y podía darse a entender delante de aquel que lo había creado. Eso es, hermano, lo que hace más grande al hombre. Al hombre no lo hace grande solo su sabiduría o lo que posee. Al hombre lo que lo hace grande es, hermano, que tenga en su corazón guardados los principios divinos. A mí me llama la atención, hermano, que ahora, en estos últimos días, se están levantando liderazgos que están viendo la corrupción de la tierra.
No vamos a mencionar nombres, pero hay líderes políticos que se están levantando, hermano, reconociendo que los países, por mucho poder que tengan, económico, armamentístico, lo que fuera, ellos mismos se van a destruir por no saber, hermano, guardar principios morales establecidos por Dios a través de su palabra. Quiere decir, hermano, que la cosa está llegando a situaciones tan complejas que ya está gritando, ya está la sociedad sufriendo tanto choque que están peleando. Ahora ya no es una guerra como normalmente vemos. Pero ¿por qué digo esto? Porque, hermano, el hombre es el que determina eso. Si usted ha vivido en una casa y la abandona, regrese a los 3, 4 meses y va a ver que usted va a comenzar a ver que el repello de la casa se va a comenzar a caer. Usted va a ver, hermano, que muebles que dejó ahí se comienzan a desajustar. Usted va a comenzar a ver, hermano, que a las paredes le comienzan a salir una especie de lepra. En el Antiguo Testamento se hablaba de lepra en las casas. Entonces yo me hacía la pregunta un día y decía, ¿quién le da vida a las casas? ¿Será uno el que absorbe lo que está en los entornos, o será uno el que exhala algo para que los entornos se mantengan sanos? Interesante. Por eso también, hermano, de aquí se puede sacar la doctrina de que es precioso ir a orar por la inauguración de casas, ir a orar por hogares, ir a orar por matrimonios, ir a orar por lugares, pero más que eso, lo que el Señor está hablándonos y planteándonos a nosotros es que los moradores de la casa deben dejar que alguien more en ellos para que verdaderamente el poder de Dios salga a través de ellos. Porque la iglesia, hermano, se ha llenado de tanto ritual vacío. 20 Padres Nuestros, 15 Aves Marías. Váyase a ministrar con fulano, ministrese 10 veces con la hermana. Vaya que el apóstol ore por usted. Vaya que el profeta rompa maldiciones porque tiene una unción mayor. Y es cierto, si es que verdaderamente son ministros establecidos por Dios. Pero no es solo eso. Tiene que ver mucho, hermano, el vaso. Tiene que ver mucho la persona, si verdaderamente ha sido engendrada de lo alto y Dios ha puesto vida en su espíritu. Cuando yo estaba estudiando el tema, hermano, y por tiempo hasta hace rato decía, qué tremendo, ¿con quién tengo comunión? ¿Tengo comunión con los que habitan en la tierra de los vivientes? ¿O tengo comunión con gente que está muerta espiritualmente? Porque, hermano, es increíble. Hay gente que está dentro de las congregaciones y ahora tenemos que hablar un poquito más agudamente. Hay gente que está muerta adentro de las congregaciones. Decíamos el día viernes, hermano, que no es el evangelio de sentires, no es el evangelio de expresiones solamente, pero cuando el poder de Dios afecta a una persona para sacarlo de la condición en que está, de alguna manera el cuerpo físico se ve y se siente, se afecta. Hermano, que el cuerpo de una persona, de una mujer o de un hombre, fíjese, sea la puerta de entrada para que el Espíritu Santo de Dios visite el espíritu de esa persona. Eso es una gran bendición. Yo le puedo a usted garantizar, no se preocupe del dolor de cabeza, del hígado, de sus riñones, de sus problemas. Déjelo ahí. Preocúpese de que su espíritu se abra al poder de Dios. Preocúpese de que su espíritu, hermano, sea la puerta de entrada a que Dios venga, hermano, y comience desde el fondo a trabajar. ¿Se puede imaginar que Él venga y ponga en nosotros una administración poderosa un día de estos? Hermano, es para que Él comience en su poder regenerativo en nuestro ser.
Por eso hay milagros que nosotros tal vez ni siquiera nos damos cuenta que Dios hace cuando el Espíritu de Dios está sobre nuestra vida. Entonces dice ahí, va a ser instalado un hombre en una tierra fértil que permitirá que su alma sea un alma viviente. No olvide que su privilegio y mi privilegio más grande es que seamos oídos por Dios. Y no solamente eso, que también tengamos el privilegio de oírlo a Él. Estaba escuchando, hermano, el testimonio de una misionera norteamericana que le tocó ir a una parte del África remota. Y estaban tan aislados, hermano, que llegó un día en que una persona de las que atendían dio a luz y en el parto falleció. Y dejó una niñita, hermano, recién nacida, y dejó a otra niñita más pequeñita. Y comenzaron a ver cómo hacían para que la recién nacida no se muriera. Necesitaba calor, era un tiempo difícil, un tiempo de mucho frío. Comenzaron a tratar, hermano, de calentar a la bebecita. Salió alguien corriendo a ver si encontraba una botella de agua hirviendo. Consiguió el agua hirviendo en una botella. En el camino le reventó la botella. Llegó con las manos vacías. Pero esa persona, hermano, que cuidaba ese lugar, tenía un arma que nosotros no debemos descuidar: la oración. Hablaba con Dios y Dios le contestaba. Y se puso a hablar y se puso a orar y se puso a pedir una botella de agua para poder calentar a la bebé y que no se muriera. Imagínense. Y cuando la niña vio que estaba orando, yo le estoy a usted acomodando el testimonio solamente para decirle qué maravilla y qué privilegio que nosotros podamos comunicarnos con el Señor y que usted sepa que Dios le contesta. No le hago largo la historia, hermano. Dice que la niña oyó que estaban hablando y ella no estaba con la pena de que su hermanita viviera. Ella lo que quería era una muñequita. Y de ajuste, dijo ella, la botella y la muñequita. Desde un lugar remoto estaba orando otra persona y sintió en su corazón que tenía que mandar una botella con agua. Y tenía que enviar una muñequita. Se lo resumo, tocaron la puerta, llegó alguien, puso una caja y cuando abrieron la caja estaba la botella con agua. Y debajo de la botella iba la muñequita. Yo creo eso, hermano. Yo creo eso. Yo he visto testimonios de hermanos que cumple Dios deseos. Quisiera chiles rellenos. Tocan la puerta. Ay, hermana, pasé por el supermercado. Mire, aquí están unos sus chiles rellenos. He visto testimonios de, ay, deseo helado. Sin mencionarlo. Tocan la puerta y ay, pasaba dejando un helado. Y así sucesivamente. Dios oye, Dios no está aislado de su pueblo, ni nos ha mandado, hermano, a la tierra del olvido, sino Él nos tiene presentes siempre y cuando nosotros estemos, hermano, en el lugar adecuado. Porque a Adán no lo pusieron, hermano, en el huerto solo para estar observando el huerto, lo pusieron para cultivarlo con mucho cuidado. Por eso es interesante, y no vaya a olvidar, hermano, el mensaje del viernes, si se lo puede, le puede sacar agüita. Lástima, porque, hermano, la extensión del brazo de Dios, la extensión del cetro de Dios es aprender a recibir el poder de Dios para cuidarlo.
No para maltratar a nadie, sino para cuidar que el poder de Dios se mantenga sobre una vida. Esto lo digo, hermano, porque el huerto había que cuidarlo. Yo le puedo a usted garantizar, hermano, que muchos de nosotros, incluyamos nuestros matrimonios, entramos en conflictos familiares, congregacionales. ¿Sabe por qué? Porque no somos cuidadosos. No somos cuidadosos para hablar. A veces no somos cuidadosos para muchos detalles. Y en los días se van viendo los efectos de nuestros descuidos. Por eso ahí dice, permitirá que su alma sea un alma viviente. El lugar será llamado Jardín del Edén, tierra de mucha vegetación y de muchos ríos. Fíjese que leyendo Génesis 2:8 dice, y plantó Jehová Dios un jardín en Edén. Esa partecita, mire, dice, plantó Jehová Dios un jardín en Edén. Entonces, ¿no era lo mismo el jardín que Edén? Edén era un lugar, y ahí en ese lugar, que era una planicie extensa, en ese lugar plantó Dios un jardín. Dice, en el oriente, y puso ahí a un hombre que había formado. Puso ahí a el hombre que había formado. Entonces, imagínense, plantó un huerto y después plantó a el hombre. ¿De dónde lo trajo? A saber. Pero ya cuando uno va estudiando los términos, por eso le digo, es muy minucioso, pero hasta donde el Señor nos permita, ya 10 minutos quedan. ¿Cómo se acorta el tiempo? El verso nos muestra que hay una diferencia entre el jardín y el Edén, y que el jardín estaba ubicado dentro del Edén. Por eso el tabernáculo de Moisés, hermano, tiene que ver mucho con eso. Edén quiere decir tierra fértil, y también quiere decir tierra de deleites y de mucha felicidad. Y cuando usted va, hermano, a la palabra felicidad, es sinónimo de bienaventurado o bienaventuranza. Quiere decir, hermano, que cuando Cristo el Señor vino como testigo, cuando trajo Él usted sabe, hermano, que los antiguos testamentarios eran los testigos de la vida antigua. Ellos, hermano, guardaron el testimonio de la vida a la cual nosotros y muchas generaciones no tuvieron acceso. Por eso se le llama Antiguo Testamento o antiguos testigos de esa vida. Y esa vida, hermano, se extendió a los testigos, a los nuevos testigos. Pero venía alguien, hermano, que no traía un testimonio antiguo, sino un testimonio eterno, que es Cristo. Él no era de los días de Moisés, él no era de los días de Abraham. Él, cuando dio testimonio de sí mismo, le dijo a los fariseos: antes de que Abraham fuera, soy yo. Ellos decían, pero no tiene ni 40 años. Sí, es que ustedes me están viendo en el plano terrenal. Antes de que Abraham fuera, soy yo. Hermano, ¿ya recibió usted el Espíritu de Jesús? ¿Sí? ¿Sabe usted cuándo entró el Espíritu de Jesús a su vida? ¿Cuándo entró el Espíritu de Cristo Jesús a su ser interior? Cuando usted le dijo: sí, Señor, yo acepto la salvación que tú has proveído para mí, y reconozco que soy pecador y que no puedo hacer absolutamente nada por salir de mis problemas. Y creo y confío que tú eres poderoso para ayudarme a lo largo de mi vida a salir de esta vida. Pero yo me voy a mantener en la tierra de los que tienen vida. Yo me voy a ir apartando de aquellos en los que hay muerte. Hermano, no es capricho de los siervos de Dios que predican la palabra de querer que los rebaños se aparten.
Que, hermano, los rebaños sean de un mismo espíritu. Fíjese que a mí me impresionó hace días, hermano, cuando estuve escuchando que el pastor, cuando tenía que recoger a sus abejas por la tarde, extendía su vara, que es la tipología de la extensión de la vara de la cual hablamos el viernes. Entonces el pastor, hermano, agarraba su vara, la ponía así y debajo de la vara tenían que pasar las ovejas, pero no pasaban nada más, las tenía que examinar. Oveja por oveja. Yo me voy a parar al final del culto. Voy a traer una tranca. Voy a traer una varita, la voy a poner y voy a examinar. Bueno, ¿y usted es oveja? Tenía que examinar a la oveja, hermano. Si no venían golpeadas, si no venían con problemas. Y si venían con problemas, porque en el rebaño, por eso era, hermano, que dice que las ovejitas, hermano, son tendientes a estarse cabeceando. Entonces él iba inmediatamente a ver y traer su garrafón de aceite. Y decía, esta pobrecita viene toda chichoneada, dirán en mi pueblo, venía con sus cosas en la cabeza y le echaba aceite. Todavía quería seguir cabeceando, pero ya resbalaba. Tal vez usted necesite aceite en su cabeza, hermano. Tal vez necesitemos que el Señor ponga aceite fresco sobre nuestra cabeza esta mañana, para que, hermano, no estemos metiendo mucho la cabeza. Él, hermano, si usted trae enemigos, y fíjese, hermano, que a veces uno dice, Él es el que adereza mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Pero, hermano, uno cree que van a venir de afuera, uno los anda cargando adentro. Por eso es que nunca se van. Porque ahí están ellos presentes también. Están cantando y ahí están ellos presentes. Estamos cantando y ahí nos están dictando otras cosas en la cabeza. Pero bendito Dios que somos hijos de la vara del gran pastor. Y cuando entramos al redil, Él nos comienza a examinar, hermano. Y nos quita todo lo que hay en la cabeza, tanto mal pensamiento, tanta idea extraña que uno va a traer en estos días. Usted sabe que ahora, hermano, estamos viviendo la época en que todos nos enseñamos unos a otros. Todos, hermanos, son actores, todos son artistas, todos son profetas, todos son pastores, todos son psicólogos, todos son médicos, todos son chefs. ¿O no? Desde una montaña de saber dónde está una señora, hermano, con una mesa, con una tina. Mire, si usted fuera a comer a ese lugar, no come, peor usted que es lleno de cosas. Uno, un traste plástico, hermano, ahí estaba de cocinar con 100,000 seguidores. Y qué bueno. Estamos aprendiendo a cocinar. Pero qué bueno fuera que solo eso fuera, hermano. Por eso, que no se mueva, primero localicemos el lugar donde están los vivientes. ¿Será que esta congregación es una congregación de cristianos vivientes? Que su alma tiene vida. Y eso no quiere decir, hermano, que si usted cometió un error o que no va a cometer un error. No, si de eso se trata. Porque tenemos vida, nos damos cuenta de nuestros claroscuros. Nos damos cuenta que traemos tinieblas, pero sabemos que hay luz para alejar las tinieblas de nuestro corazón y sabemos cómo hacerlo.
Cuando usted estudia, hermano, la palabra tierra, hay 7 palabras, hermano, que se pueden utilizar para tierra y hay 7 palabras que se pueden utilizar para las distintas moradas de Dios. Y hay una palabra que es Maón. Y cuando usted estudia esa palabra, sabe, hermano, está relacionada con la alabanza y está relacionado con el lugar de donde salen y se mantienen los ángeles de Dios adorando todo el tiempo al Dios del universo. Así es que si usted cree, hermano, que adoró mucho hoy en la mañana, usted no ha adorado nada. Porque el Dios que tenemos tiene seres que lo adoran día y noche, no se cansan de alabar y de llenar el trono de alabanza. Nosotros lo único que hacemos a veces es ser partícipes de lo que ellos hacen. Es una maravilla, hermano. Entonces dice la palabra deleite. Aquí yo me quiero quedar en algo, hermano, que lo hemos predicado por años y a usted se lo habrán predicado y yo solo se lo recuerdo. ¿Se deleita usted en Cristo? Porque si no se deleita en Cristo y no se deleita en el Santo Espíritu de Dios, ¿cómo va a disfrutar su culto? Si se deleita en Cristo, se va a deleitar en su palabra. Yo digo, cuando usted le mandaba, cuando su esposo, su esposa y eran novios y ella se fue para los Estados Unidos, ¿qué deseaba? ¿La carta o a la persona? Así hablando en serio. Pues no, yo no creo, hermano. Una carta. No, hermano, yo no quiero la carta. Yo quiero a la que hace la carta. Pero en última instancia, si no puede venir, aunque sea la carta. Ahora yo digo, todavía él no ha venido, pero ya va a venir. Y si usted lo desea, de repente puede venir a dar una vueltecita. A mí, hermano, nunca se me va a olvidar un día martes que yo entré por esa puerta y estaba una diaconisa revolcándose en el piso. Ustedes ya saben mucho el testimonio y no voy a dar el nombre de la hermana. Pero, hermano, después de toda esa experiencia se levantó y nos contó que por esa puerta había entrado el Señor Jesús ese martes por la noche. Y el otro día, hermano, que ella vino a testificar ahí en la oficinita donde me siento, paramos los dos doblados llorando porque ella llevaba todavía, hermano, la unción manifiesta. Ella no me va a decir, hermano Ángel, yo voy a orar por usted, yo quiero reprender, ínquese ahí, lo vamos a liberar a usted, pastor. ¿Sabe que así me dijeron a mí en una iglesia? Un grupito de ancianos. Ínquese, lo vamos a liberar. Pero no hablemos de cosas feas. Yo necesito. Pero ella no entró con eso, hermano. Ella entró a platicar su experiencia y cómo había sido. Y a medida que estaba hablando, comenzó a salir algo de ella. Comenzó a fluir algo de ella. Comenzó, hermano, el poder de Dios a envolvernos a los dos. Y ahí en esa oficina paramos los dos llorando y gritando y glorificando el nombre del Dios Todopoderoso. No hubo clases de que así se adora, que levante las manos, que cante. No, ella llevaba algo que le había dejado el que es dueño del aceite fresco. Ella llevaba algo, hermano, que le había impregnado en su espíritu, el que, hermano, guarda la unción eternamente. No se olvide de eso. Usted no es dueño de nada, pero ni de su propia vida. O dígame, si cuando a uno le dan un decreto de muerte no se pone a rogar, devuélveme la vida. Señor, mire, yo ministrando a una hermana que ya está con el Señor, ya le conté que 6 meses de vida con cáncer en el hígado, le dijeron.
Pero ella se fue a ministrar y ella dijo, no, y hay un juzgado eterno, hay un juzgado en el cielo que conoce mi causa. Y yo voy a ir con el juez de toda la tierra a presentar mi causa. El diablo me quiere matar. Yo me voy a examinar. Yo voy a sacar de mi corazón todo lo que me estorba. Y comenzó a buscar su liberación y su liberación. Y a mí me tocó como Zacarías el turno de ministrarla. Cuando estábamos hincados, hermano, yo no miro a veces ni la puntita de mi nariz. Perdón, hermano, pero ese día vi una gran mano que venía del cielo. Cuando ella estaba hincada y decía, apelo al juez del universo, pido misericordia. Y hermano, le bajó la mano, se le puso casi en la frente y venía una mariposa preciosa. Yo ya solo le ajusté la palabra, hermana, Dios le está dando hoy su vida. Hoy le está regresando el Señor la vida, porque así como usted ha oído, hermano, la historia de las mariposas monarcas que tenían un santuario allá en Morelia, en México. Yo fui a ese santuario. Ellas viajan de Canadá a Morelia, van y vienen. Pues así era eso. Se puso la mariposa. Hoy, hermano, ella comenzó a llorar. Y hermano, Dios la tuvo años todavía en la tierra y se la llevó cuando Él quiso. Guardo en mi teléfono todavía el último mensaje que me mandó, ya no estando aquí en la congregación. Ella fue la que después soñó que Cristo salió de una tumba y le dijo, María Mercedes, declárale cáncer al cáncer. Y ella se paró y dijo, cáncer, yo te declaro cáncer. Y al cáncer le dio cáncer. Y ella se sanó. Yo nunca había oído una intervención tan gloriosa, hermano amado. ¿Sabe? Me estoy recordando de esa mujer. Me estoy recordando que una vez me llamó y me dijo, hermano Ángel, por favor no nos hable de otra cosa. Háblenos solamente de una persona. Háblenos solamente de Jesucristo. A Él queremos conocer, a Él queremos ver. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro pastor. Háblenos de Jesús. Aleluya. Hermano amado, Él es nuestra tierra de los vivientes. Ahí dice, fue este lugar donde se puso al hombre, es decir, a un hombre formado. Se está refiriendo no a un hombre pequeño, porque eso está, dice, que puso al hombre ya formado. Está hablando, hermano, de que en la tierra de los vivientes están aquellos a quienes Dios los ha ido procesando, que ya tienen una estatura, que tienen un grado de perfección. No, hermano, a gente, ¿cómo le pudiera decir? No quiero usar palabras inadecuadas hoy. Imperfecta. Y que para permanecer ahí debía permanecer amando el mandamiento que le habían dado. Y más que amar el mandamiento, amar al que le había dado el mandamiento. Si usted ama el mandamiento, está amando al que se lo dio. Es imposible, hermano, obedecer un mandamiento si no uno ama a la persona que se lo dio. Su obediencia va a ser imperfecta. Tarde o temprano, hermano, uno va a terminar desobedeciendo si no ama a quien le da el mandamiento. Jesús lo dijo, el Señor lo dijo. Ustedes escudriñan las Escrituras porque saben y entienden que ahí está la vida eterna, pero a mí
no me aman. Conmigo no quieren nada. Y por eso se han convertido en fariseos feos. Por eso me dicen que yo echo demonios por un poder extraño. Imagínense, hermano, ya no tenían discernimiento. Decir que Cristo estaba echando fuera demonios por el poder de Belcebú. Y acuérdense que ahí está conectado el pecado imperdonable. De tal manera, hermano, que del río salía, del Edén salía un río para regar el jardín. Ese río, hermano, era de agua dulce, no era de agua amarga. No hay ocasión para la amargura en nuestra vida. Jesús es solo dulzura para nosotros. Si usted ha oído y Dios le ha hablado boca a boca, estoy seguro que su vida ha sido endulzada. Se ha de ir la amargura, se ha de ir el resentimiento. Yo le he estado rogando al Señor que limpie mi corazón. Yo le he estado pidiendo al Señor en el altar, diciéndole: Señor, límpiame mi corazón. Quítame cualquier cosa que me haga ver como yo quiero ver nada más. Límpiame mi corazón. Y el corazón solo se puede limpiar con el agua que salía de ese manantial. El agua que salía del Edén era un agua dulce para beber, no era... Hermano, ¿quién cree usted? Es una tipología, hermano, de los 300 valientes que, hermano, caminaron y ellos iban cayendo eliminados otros hasta que ellos llegaron a una fuente, se hincaron, agarraron agua y la tomaron. Es una tipología, hermano, de aquel pedazo de madero que tiran en un lugar. Va Moisés y su rebaño, se han amargado en el camino. Y el Señor le habla y le dice: tira un madero. Y cuando sacan el madero, el agua se ha endulzado. Se acabaron las rebeliones, se acabaron las contiendas, se acabaron las amarguras, se acabaron los problemas. Muchos de los problemas que tenemos es, hermano, porque no hemos disfrutado de las mieles y la dulzura del Evangelio. ¿Cómo voy a estar yo unos 15 minutos llorando, cantando, adorando, si no he probado que en la oración, que en la palabra, que en la comunión, que en la alabanza, que en lo que es el centro motor de nuestra vida? Que usted va a trabajar mañana con buen espíritu, se puede levantar a las 4 o 5 de la mañana y puede usted saber que le espera... Bueno, hermano, ahora todo es inteligencia ahí. Antes era papeles y papeles y papeles y papeles y papeles. Ahora le van a conectar un chip en la frente y usted lo va a ver y todos los papeles se van a mover. Pero por lo menos iba a salir a pelear con el tráfico. Por lo menos si se va a levantar temprano, a que le bocinen, a que los motoristas, perdón por los hermanos que van en moto, le levanten las manos, le griten, le digan loco. Y usted también no se queda atrás y le saca de mostas igual. Pero si vamos, hermano, orados, si usted va deleitándose en su Dios, en lugar de oír a Vicente Fernández, va oyendo a los voceros de Cristo, va oyendo la alabanza del Dios Todopoderoso, va glorificando al Señor. Su trabajo va a ser diferente. Aunque no le aumenten, aunque, hermano, le digan: mire, ahora cancelaron USA
Y qué gran escándalo, hermano. Usted que no lee noticias, yo sí leo. Es un escándalo mundial. Malversación de fondos. Terrible. Millones de millones de millones de millones invertidos para cambiarle naturaleza al hombre y a la mujer. Nadie se ha animado a decirlo, pero dicen que la verdad luce, o la mentira luce hasta que la verdad llega. Están descubriendo, hermano, que hasta la pandemia tiene objetos de falsedad. Ahora lo puedo gritar. Sí, hermano. Porque hasta por eso mucha gente aquí se dividió. Yo diría que no se dividieron por la vacuna ni por la pandemia, por carnales. Que nos sirva de ejemplo. Usted no se va a morir antes ni después. Si el poder de Dios está sobre su vida, no son los hombres los que van a determinar, hermano, cuando usted se vaya, ni los brujos, ni los hechiceros, nadie. Va a ser el Dios Todopoderoso el que va a llegar a su cama y le va a llegar a dar un beso y va a exhalar el espíritu y lo va a guardar en el mejor lugar donde puede estar, que es en su corazón, para traerlo de regreso cuando le devuelva un cuerpo nuevo y eterno. Aleluya. Gloria a su santo y bendito nombre. Dios es nuestro Dios. Él no falla. Él es el Rey Todopoderoso. Aleluya. Sí, hermano. La iglesia es muy niña. Todo lo anterior nos lleva al lenguaje siguiente, porque ahí es donde yo me quiero quedar nada más y ya termino. Tomar el agua dulce que salía del manantial traía una vida en la línea del deleite. ¿Usted se deleita todavía, hermano, en lo que hace? Yo le digo, mire, yo traslado y examino a veces mi lenguaje y el mensaje. No quiero que usted se vaya, ni quiero nada más que usted concentre su atención aquí, porque aquí estamos un ratito. Pero somos honestos. Ya nos está esperando la tele. Ya nos está esperando el problema de la casa. Ya nos están esperando las deudas. Ya nos están esperando todos los problemas. Pero si usted va fortalecido en su espíritu, usted va a ir con una actitud diferente. Si usted se deleita en Dios, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Que su deleite sea el Señor, aunque le digan loco, aunque le digan místico. Si verdaderamente usted ha probado lo que es el deleite en la vida en Cristo, no se salga de ahí, porque su alma se va a volver un alma viviente. Traía la vida de la línea del deleite y el deleite lo ponía en la línea de la fertilidad. Y tener fertilidad es ponerlo en la línea de la bienaventuranza. Fíjese que estaba yo buscando un concepto que encontré en un libro hace días y me gustó y dije, lo voy a llevar a los hermanos. A veces no les gusta que les lea libros, pero interesante. Si lo encuentro, se los leo. Mire, acuérdese, hermano, que Cristo el Señor, Él era el testigo eterno. No, con todo respeto, hermano, el Antiguo Testamento era testigo anticipado de Él. Pero Él traía el testimonio de la eternidad.
Y comenzó a pasarle escáner a todos sus discípulos. Comenzó a ver a sus discípulos, hermanos, se fue a sentar en una mesita y dijo: les voy a hablar de cómo ellos pueden llegar a ser felices. Yo les voy a volver a enseñar el camino para que regresen al lugar donde es la tierra de los vivientes, allá donde puse a Adán, uno que era mi tipo, se parecía. Yo me paré aquí y proyecté mi sombra en él. Él no era, yo me proyecté en él. Los filósofos sostenían que la felicidad es la bienaventuranza. Dice, fíjese, la felicidad y la bienaventuranza se alcanzaba con una buena forma de vida. Uno vive mal y quiere estar feliz. Decían que la felicidad es el estado perfecto obtenido mediante la unión de todos los bienes. Pero me gustó este. Es feliz aquella persona cuyo deseo y anhelo más profundo se cumplió, que está en armonía consigo misma, en paz con su alma y vive en la serenidad del espíritu, la alegría del corazón y el bienestar del cuerpo. ¿No le gustaría tener usted una vida así? Pero uno dice, es que yo ya no aguanto esta cabeza. Pero si usted tiene armonía con su alma y está en la serenidad del espíritu, yo digo, hermano, qué maravilla debe de ser que a uno le den un espíritu de dominio propio. Porque, hermano, tengo tan presente, allá por mi tierra había un joven que cuando eran los temblores, hermano, se oía, las casas eran de adobe, los techos eran de barro, las ventanas eran de madera. Y cuando era el temblor, yo sabe qué idea tenía de niño, ya se lo dije del temblor, pensé que alguien pasaba con un camión, hermano, en la calle, porque la casa tronaba a la hora de los temblores. Y en esos pueblos, hermanos, cuando fue el terremoto del 76, acuérdense que todas las casas de barro se cayeron. Pero él, hermano, en medio de los temblores y las tronaderas, se comenzaba a correar el zapato. Rubén se llamaba. Rubén, salí. Allá voy, mamá, allá voy. Se trajeaba para salir después de que pasaba el temblor. Uno ni ha llegado, ya salió corriendo. Hermano precioso, su felicidad es Cristo y la tierra donde usted tiene que habitar es la tierra donde hay almas que tienen la vida de Cristo. Solo le dejo este pensamiento, porque mire, hermano, me gustó. Jesús el Señor, hermano, le pasó el escáner a sus discípulos. Y mire ahí en las bienaventuranzas y va a ver, los afectaba la pobreza. Por eso le dijo, bienaventurado el pobre de espíritu, pero a ellos les afectaba, la pobreza era una vergüenza. Pero si Cristo se hizo pobre, hermano. Cristo se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Ser pobre no es estar avergonzado. ¿Por qué? Tengo tan presente yo una mata de whisky en mi casa. Salía mi mamá a cortar las puntas de whisky. Agarraba, hermano, un par de huevitos, un su sartén. ¿Viste? Ya probó usted la punta de whisky con huevo. Mire. Quedaban 2 tamalitos. ¿Sabe usted qué son los tamalitos? Agarraba un cuchillo, los partía en pedacitos y un choricito, copetines le llaman, chiquitito. Menos mal que éramos 3 nada más, mi mamá, mi hermana y yo. Pero yo le puedo decir a usted, y me identifico con la frase del hermano Jimmy Swaggart: fui pobre,
pero nunca supe lo que era la pobreza. Aleluya. Hermano precioso, que Dios no lo haga temer. No por querer salir de un estado se va a querer usted volver rico de la noche a la mañana, pero ¿de qué le sirve? Fíjese, voy a buscarle esto y ahorita sí termino, hermano. Es que me interesó porque yo no había visto las bienaventuranzas así. Ellos le tenían temor a la pobreza. Ellos le tenían temor a la persecución. Mejor busquemos las bienaventuranzas, capítulo 5, y con esto nos vamos a nuestra casa. Usted se va a ir hoy fortalecido. Se va a ir diciéndole: Señor, gracias porque tú eres un Dios precioso para mí. Dice, mire, volviendo la vista hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres. Ellos le tenían miedo a la pobreza, hermano. Pero les dijo: yo les voy a mostrar que la pobreza no es el problema. Dice, mire, bienaventurados los que tenéis hambre. Le tenían un miedo al hambre. ¿Quién ha pasado hambre aquí, hermano? Todos. Mire, bienaventurados los que a los dolores. Es que yo vi ahí, hermano, la contraparte. Unos a ser insultados. Ahí está toda la debilidad del hombre concentrada. Pero Dios, hermano, quiere que nosotros volvamos al huerto y estemos tomando del agua dulce que sale de los manantiales de Dios. Hay algunos detalles ahí que yo tenía, pero hermano, llévese un poquito de agua hoy. Venga, por favor. A tomar. No estaba tan dulce, pero venga a tomar del agua que salpica para vida eterna. Que su corazón tenga paz y sea fortalecido en estos días. Le damos gracias al Señor, hermano. Aleluya. Oramos un ratito. Dejemos todas nuestras aflicciones. Hay algunos aspectos ahí que ya no quiero aburrirlo, pero yo creo con todo el corazón, hermano, que Dios quiere que nosotros salgamos de la tierra del olvido. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre. Ese término, hermano, la tierra del olvido, es un término que lo utilizan los que han estudiado esa palabra para decir que llega un momento en que el hombre olvida todo lo que Dios ha hecho por ellos. Que ya no se acuerdan de nada de lo que Dios ha hecho por ellos. Pero ¿sabe por qué? Porque sus espíritus se contristaron en un momento y están como muertos. Por eso dice que no pueden contar las maravillas de Dios. Por eso es que ellos no pueden reconocer a un Dios que hace maravillas, porque se les ha olvidado. Oh,
¿Será contada en el sepulcro tu misericordia? ¿O tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas? ¿Cómo, hermanos, si nosotros tenemos comunión con las tinieblas o dejamos que las tinieblas nos vayan afectando, vamos a reconocer o poder confesar las maravillas de Dios? Gracias, Padre Santo. Oh. Si la luz que hay en nosotros parecen tinieblas, dijo el Señor, ¿cómo serán verdaderamente las tinieblas? Pero Dios quiere que usted no tenga temor a la pobreza, no le tenga temor a la persecución. Ese es un potencial para que busquemos a Dios. Dios permite que llegue la aflicción a nuestro corazón, hermano. Pero no es más que para que nosotros vayamos y nos refugiemos en Dios. Mashina Mari Basaba. Ellos se sentían, hermanos, desdichados. Tenían un gran temor a empobrecer. No creían que había alguien que los podía consolar. Se creían desheredados. Se creían ser el objeto de la injusticia y solo veían la miseria. No creían que en su corazón podría haber limpieza, sino solo suciedad. Y se mantenían en constantes guerras consigo mismos. Se sentían vituperados y perseguidos. Por eso, si usted ve a los que se mantenían en constantes guerras, les dijo: bienaventurados sois los pacificadores. Hay salida para nuestra alma. Levante su mano, usted que está allá sentadito, extienda su mano para acá. De los hermanos que están ahí en la alfombra, para los que estamos aquí arriba, somos los necesitados. Levante su mano y oramos y le decimos: Señor, no queremos que nos eches de la tierra donde tú nos formaste. No queremos volvernos errantes como se volvió Caín, que lo sacaron de la tierra a Damaj y lo mandaron a la tierra de Eretz, donde él se volvió errante, se volvió pecador. La palabra pecado viene de una raíz que quiere decir errar en el blanco. No buscar la pureza, no buscar la limpieza. Por eso el mensaje final en Apocalipsis es: el que esté sucio, ensúciese más. El injusto siga haciendo injusticia. Ahora el que está limpio, límpiese más. Hasta que su ropa se vuelva resplandeciente, hasta que su ropa se vuelva limpia como el lino fino. No tenga temor, hermana, hermano, de sacar de su corazón. Si el Dios de la gloria estuviera presente con nosotros hoy, todos estaríamos con una profunda necesidad en nuestro corazón. Masona, Mashira, la masa, Mana, Masara.
Hay consolación para su vida. Usted no está desconsolada. Está el gran Dios, consolador por excelencia, que lo ha de y la ha de acompañar a lo largo de su vida. ¿Cuál es la vida, hermano precioso, de la iglesia? No es lo que sabe de Cristo. No es decir, Él es mi pastor solamente. No es decir, por caminos, por senderos de justicia me guía Él. No, Él es mi pastor. Bashana, Mari, Bacaba, Soma, Cábara. Por eso la iglesia, hermano, cree que porque sabe mucho de Él, lo conoce. Ve a la gente que sabe mucha palabra, cree que porque sabe mucha palabra, lo conoce. No, tiene información de Él. Usted necesita y yo necesitamos una relación personal con Él nuevamente. Volvamos a agarrarnos del manto de Cristo, volvamos. Dejemos, hermano, todo lo que nos ha estorbado en el camino, la tierra árida. Que se oiga nuevamente la voz de la novia, que se oiga nuevamente la voz de la liberación. Oh, Mashana, Mari, Bakama, Somana, Ay, Masona, Mara, Mashira, la Macaba. Bendecimos su alma, bendecimos a los jovencitos, a las señoritas, los bendecimos, bendecimos sus almas. Aprendamos a esperar en el Señor. Él ha de llegar tarde o temprano a su vida. Seguro que no va a desmayar. Seguro que va a ver la mano extendida del Dios Todopoderoso. Verá la bondad de Dios. Veremos su bondad tarde o temprano. Solo esfuércese. A usted que le costó venir, usted que entró arrastrando los pies a esta mañana a este lugar, pero vino. Para usted la palabra. Usted que creyó que no iba a llegar, para usted la palabra. Levante sus manos, démosle gracias al Señor. Su presencia está esta mañana en este lugar. No es un concepto, no son palabras. Usted traía la presencia del Señor.
Señor, tú eres precioso para mí y te amo, yo te amo, porque tú me amaste a mí, Señor. Tú eres precioso para mí, Señor. Tú eres precioso para mí y te amo. Yo te amo porque tú me amaste a mí. Precioso para mí, Señor, tú eres precioso para mí y te amo, yo te amo, porque tú me amaste a mí. Yo te amo porque tú me amaste a mí y te amo, yo te amo porque tú me amaste a mí. Porque tú me amaste a mí, porque tú me amaste a mí. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre.